continuar con el tema de vectores. Bueno, la clase pasada revisamos la llamada multiplicación escalar o producto punto. Se mencionó que esta operación, este tipo de multiplicación, es uno de dos posibles que se pueden efectuar con los vectores. Este producto escalar o producto punto, bueno, como su nombre lo indica, nos va a dar como resultado un número, así tal cual, un simple número real. Y la manera de denotarlo es justamente a través de un punto. Bien, el tema de hoy consistirá en revisar el llamado producto vectorial o producto cruz, es decir, la otra operación que se puede efectuar sobre los vectores para poder multiplicarlos. Bueno, vamos a comenzar entonces enunciando lo siguiente. Dados dos vectores A y B, que pues en general van a tener sus tres componentes, vamos a definir la multiplicación vectorial o producto vectorial de la siguiente manera. Primero, la notación. Tenemos entonces el vector A, cruz, de ahí el nombre de producto cruz, el vector B. Entonces, aquí vamos a estar utilizando pues un tache, una pequeña cruz entre los vectores A y B para indicar esta multiplicación. Es muy importante que ustedes la denoten correctamente para no confundirnos y pensar que se está haciendo uso de la otra multiplicación. Bueno, aquí tenemos nuevamente los vectores expresados en sus tres componentes, componente X, Y y Z de cada uno de ellos. Y este producto pues se va a desarrollar de la siguiente manera. El producto vectorial se determina a través de lo que se conoce como un determinante. ¿Hay alguien que no conozca o no haya visto anteriormente lo que es un determinante? De mi parte desconozco qué es un determinante, profe. Ok. ¿Alguien que no? ¿Todos lo conocen entonces? Yo, profe, dije que desconozco. Ah, ok. Bien, ¿alguien más? Bien, vamos a pasar entonces a desarrollar esa determinante. Un determinante, como se muestra aquí en la pantalla, es un arreglo. En este caso, un arreglo de 3 filas y 3 columnas. La manera en que se construye este determinante es como se muestra aquí. Primero, en la fila número 1, leyendo esto de arriba hacia abajo, se va a llenar con los vectores unitarios I, J y K, que pues ahí aparecen en color amarillo. La segunda fila se va a llenar ahora con las componentes X, Y y Z del primer vector que se va a multiplicar. Y la última fila se va a llenar con las componentes X, Y y Z del siguiente vector. Un determinante se suele denotar también, si ustedes lo buscan en la literatura, utilizando dos barras verticales, como si se tratase de
valor absoluto. Así que bueno, también la notación para un determinante es importante. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Todo bien, profe. Se entiende. Bien, el siguiente paso, una vez que uno construye el determinante, es comenzar a operarlo, es decir, pues resolver el determinante. La manera en que se va a resolver el determinante consiste en, primero, asignar de forma alternada signos positivos y negativos a cada uno de los términos que encabezan cada columna. Aquí los líderes, vamos a llamarlos así, de cada columna, son los vectores unitarios I, J y K. Entonces, lo que se hace a continuación es, como lo mencioné, asignar a cada elemento un signo. Se va a empezar siempre por la esquina superior izquierda con el signo positivo. Al siguiente elemento, que en este caso es el vector J, se le va a asignar el signo negativo y al vector K se le asigna el positivo. Bien, vamos hasta aquí todos correctos. Profe. Bien, el siguiente paso para comenzar a desarrollar ese determinante consiste en lo siguiente. Vamos a cancelar la primera fila y la primera columna. Eso nos va a dejar entonces libres los cuatro términos que ahí aparecen: AY, AZ, BY y BZ. Bueno, el desarrollo comienza de la siguiente manera. Se van a multiplicar de forma cruzada estos elementos. AY va a multiplicar a AZ y a ese resultado se le va a restar, siempre va a ser una resta, el producto cruzado de AZ con BY. Esto, para ponerlo de forma clara, da lugar a lo siguiente. Pueden ver en este paréntesis que tenemos el producto de AY con BZ, estos dos elementos, menos lo que se obtiene de multiplicar AZ por BY. El orden aquí es muy importante. Siempre comenzamos por el extremo superior izquierdo hacia abajo y a la derecha. Una vez que se tiene esta cuenta, lo que está en paréntesis de color blanco, se multiplica por el vector unitario I. Se multiplica entonces por el elemento que fue, vamos a llamarlo así, tachado dos veces. Como ven aquí arriba, este vector unitario se canceló dos veces y tiene signo positivo. Lo abanderamos así, previamente. Entonces, bueno, aquí ya no se coloca, pero se sobreentiende. ¿Preguntas hasta aquí con este primer parte del desarrollo? Bien, la siguiente operación que se ejecuta es: volvemos a cancelar o mantenemos cancelada la primera fila y ahora bloqueamos la segunda columna. Entonces, eso nos deja a estos elementos libres, a AX, a AY
perdón, a Z, a BX y a BZ. Se repite la misma dinámica que en el caso anterior. Multiplicamos de forma cruzada AX por BZ y AZ por BX. Y estas dos cantidades se van a restar, como se muestra aquí abajo. AX BZ menos, siempre va un menos, AZ por BX. Y esta cuenta, lo que se obtiene de este resultado, se va a multiplicar por el vector unitario J, pero tomando en cuenta el signo que le asignamos previamente, que fue un signo negativo. Ahí está entonces ese signo negativo que acompaña al vector unitario J. ¿Preguntas o comentarios con esta parte? El proceso continúa manteniendo canceladas o bloqueadas la primera fila y ahora incluyendo la última columna. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los elementos o el siguiente término que tenemos que agregar a este desarrollo? K, ¿no? ¿Solo ese término? No, y la multiplicación de AX por BY y de AY por BX. Bien, se van a multiplicar AX por BY y a lo que se obtiene se le va a restar AY, perdón, por BX. Siempre de forma cruzada, iniciando desde el extremo superior izquierdo hacia abajo. Ese es el orden que se requiere. Y esto va a hacerse acompañar, como se mencionó, del vector K unitario. Y ahí está entonces. Esto es el desarrollo del determinante. Profe, los signos de I, J y K, ¿qué los determina? Eso es de la teoría de determinantes. Hasta que esos siempre van a ser iguales. Así es como se construyen. En este caso, nosotros pues no vamos a entrar en detalles en el contexto de determinantes, vamos a ocuparlos como una herramienta, pero bueno, si uno estudia lo que son los determinantes, se nos explica que la forma de desarrollarlos siempre se realiza haciendo esta asignación de signos de forma alternada. Y en este caso iniciamos con este elemento, con el signo positivo. Digamos, para mantener un orden, ¿no? Positivo, después negativo, positivo. Y si hubiese más elementos a la derecha del vector K, es decir, otra columna, a esa columna le tocaría el signo negativo y así sucesivamente. Entonces, bueno, esta asignación de signos no es al azar. Repito, está basado en la teoría de determinantes. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, o comentario sobre lo desarrollado aquí? Como uno se puede dar cuenta en este tipo de desarrollo, hay muchos signos negativos que aparecen. Entonces, uno tiene que estar cuidándose de no confundir o de no errar a la hora de involucrar esos signos negativos. De hecho, por esa razón, aquí los signos negativos que surgen de la teoría de los determinantes están marcados en color rojo.
como una forma de indicarles que estos signos no tienen que modificarse. Esos signos van de esa manera porque así la teoría de los determinantes lo impone. Así que no hay que olvidarnos de ellos a la hora de hacer los cálculos. Bien, si no hay alguna pregunta o comentario sobre lo desarrollado en estas líneas, vamos a ver entonces un primer ejemplo. Ok, antes de continuar, se me olvidaba. Noten que lo que se va a obtener de cada operación aquí indicada, de cada resta que está en cada paréntesis, va a ser un número real. Un número real que va a acompañar a I, a J o al vector K. Eso entonces nos da o nos permite concluir, mejor dicho, que lo que estamos obteniendo es un vector, una nueva cantidad vectorial a partir de estos dos. ¿De acuerdo? Por eso el nombre de producto vectorial, porque el resultado de la aplicación de este método es otra cantidad vectorial. Entonces aquí mucho cuidado. No se vayan a confundir tanto en notación como en procedimiento entre el producto escalar, que recuerden, da un número, da una cantidad escalar, y el producto vectorial, que da como resultado otro vector, otra cantidad vectorial. Así que bueno, esa diferencia tiene que ser, bueno, tiene que quedar lo más claro posible para ustedes. No se vayan a confundir a la hora de realizar ejercicios. Bien, ahora sí podemos ver el primer ejemplo. En este primer caso, nos comentan lo siguiente. Obtener el producto vectorial de estas dos cantidades, de A y del vector C. ¿Cómo comenzamos este desarrollo? Bueno, pues recuerden ustedes, siempre hay que construir el determinante para saber con qué elementos vamos a trabajar y en qué orden. Entonces, aquí está. Vean, tenemos el producto vectorial de A, del vector A, con el vector C. Ordenamos esto como les comenté hace unos minutos. En la primera fila colocamos de manera secuencial los vectores I, J y K, justo en ese orden. En la siguiente fila colocamos las componentes rectangulares del vector A, -3, 8 y -2. Aquí están. En la última fila colocamos las componentes del vector C. 1/3, 2/3, -1/3. Y ya que tenemos armado el determinante, hay que asignar los signos positivos o signos negativos según la columna en la que estemos trabajando. Comenzamos siempre con el signo positivo al vector unitario I, después al vector J con signo negativo y finalmente al vector K con nuevamente un signo positivo. Bien, pues ya que está esto armado, comenzamos a hacer el desarrollo. ¿Cuál va a ser el término o el primer término que tenemos que involucrar o que da resultado en esta primera parte del determinante? Sería como tapar la fila 1 y la columna 1 y multiplicamos 8 por -1/2 y -2 por 2/3.
A ver, nuevamente, 8 por quién. Menos un tercio. Ok, 8 por menos un tercio. ¿Y después? Menos, menos 2 por 2 tercios. Exactamente. Se va a multiplicar 8 por menos un tercio. Y a eso que se obtenga se le va a restar, siempre se le va a restar, el producto cruzado de las otras dos cantidades. Menos 2 por 2 tercios. Entonces, aquí ustedes pueden, digamos, cuando uno lo realiza en papel, pues imaginarse, ¿no? Que cancele estas cosas. Aquí yo lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, ese desarrollo que nos acaban de comentar, se calcula pues cancelando estas dos, la fila y la columna. Y entonces se anota justo lo que nos comentaron. 8 por menos un tercio, menos, nuevamente ahí en rojo para resaltarlo, menos 2 por 2 tercios. Y esta cuenta, todo esto que se acaba de enunciar, lo podemos colocar dentro de un corchete y va a ir multiplicando, perdón, al vector y unitario, con el signo positivo que le toca. Bien, ¿cuál va a ser el siguiente término que tenemos que anexar a este desarrollo? Sería menos J, ¿Sí? menos 3 por menos un tercio, menos 2 por un tercio. Muy bien, es correcto. El siguiente término que hay que agregar en esta cuenta es menos j, porque recordemos, ese signo le tocó a este vector. Y como este está siendo tachado 2 veces o bloqueado 2 veces, pues es el siguiente elemento que hay que colocar aquí. Y ahora, dentro de ese corchete, el resultado que se obtiene de multiplicar menos 3 por menos un tercio, menos, eso es nuevamente por el propio determinante, menos el producto de menos 2 por un tercio. Bien, ¿y cuál será el último término con el que estaríamos rematando este desarrollo? Sería más K, Sí, menos 3 por 2 tercios, menos 8 por un tercio. muy bien. Es correcto. La siguiente línea que aquí estamos anexando como parte del desarrollo es más K veces lo que se obtiene de multiplicar menos un tercio, perdón, menos 3 por 2 tercios y de restarle el producto de 8 con un tercio. ¿Preguntas o comentarios con el desarrollo de este determinante? Tengo duda, profe, no entendí muy bien en K, en el último. ¿Cómo, perdón? No se cortó un poco el mensaje. No entendí muy bien el último, es que tengo mal internet y no lo entendí muy bien. El último término se desarrolla justo como los anteriores. Se cancela la primera fila y la última columna y con los términos que quedan libres son con los que se estaría
jugando. En este caso, específicamente, estaríamos multiplicando, déjenme ver aquí está, multiplicando el menos 3 por 2 tercios, y a ese número que se obtiene se le resta el producto de 8 por 1 tercio, que es lo que está justamente aquí abajo. Ah, ok, y en el segundo se cancela la primera fila y la segunda columna. Primera fila y segunda columna, así es. Ah, ok, profe, gracias. Esa era mi duda. ¿Sí de nada? Bien, ¿más preguntas o comentarios sobre este desarrollo? Bien, lo siguiente es pues hacer las cuentas que ahí aparecen, porque al final del día, esto que está aquí en cada corchete son números reales. Números con los que pues sabemos operar, sabemos cómo se comportan, así que podemos pues reducir lo que está aquí escrito. ¿Cuál es la forma de ese vector una vez que se obtiene todo esto? En lo que se reduce todo lo que está ahí escrito. ¿Cuándo se obtiene en cada componente para este vector? En I me salió menos 4 tercios. No, la forma de todo el vector. Ah, permítame. A mí me quedó menos 4 tercios I, ¿Sí? menos 5 tercios J, menos 14 tercios K. Correcto. Ese es el vector que se obtiene. Esas serían las componentes de ese vector. Menos 14 tercios I, menos 5 tercios J, menos 14 tercios K. Y podemos ponerle algún nombre. Aquí le pongo F, el vector F, pero ustedes pues pueden ponerle el que mejor les parezca. El punto importante es que esto que estamos obteniendo es en efecto una cantidad vectorial, una nueva cantidad vectorial. Bien, ¿preguntas, comentarios sobre esta parte, jóvenes, con este primer ejemplo? No, profe. Ok. Bien, entonces vean que cuando se operan estos vectores A y C, porque son los mismos de la clase anterior, cuando se operan mediante el producto escalar, el resultado es un 5.
Pero cuando se operan con el producto vectorial, vean, pues se obtiene una cantidad pues muy distinta. Por esa razón, no hay que confundirnos entre un producto escalar o un producto vectorial. Son cosas muy diferentes. Bien, en el siguiente ejemplo, o para el siguiente caso, se les pide a ustedes determinar el producto vectorial con los vectores B y D, que están aquí en pantalla. Así que, bueno, les damos un tiempo razonable, unos 5 minutos o tal vez menos, para determinar el producto vectorial de estas dos cantidades. Y cuando alguien lo termine, lo mostramos en pantalla para revisar el desarrollo de ese ejercicio.
Bien, jóvenes, ¿quién está en condiciones para compartirnos en pantalla su resultado, su desarrollo? Escobedo Ramírez, Aquí estoy, profe, pero todavía no termino. González Peña, Aún no termino, profe. Isidro Ramos, Ya terminé, profe. Nada más le tomo foto y la subo. muy bien, gracias. A ver, aquí en pantalla, espero que lo puedan observar, se muestra el desarrollo que nos enviaron a través del chat. Bien, aquí dentro del desarrollo tengo algunas observaciones. Lo que está colocado, lo voy a leer de derecha a izquierda. Lo que está colocado como menos 25 y después le antecede un corchete con menos 25, menos 0. Esos términos están de más, ¿cierto? ¿Cuál es la intención de esas cantidades? Se los pudo haber omitido porque pudo pasar la multiplicación ya directo al resultado. Es que si lo leemos, recuerden que aquí hay signos de igualdad, ¿cierto? Entonces, si yo leo B cruz D igual a el determinante, bueno, está el desarrollo del determinante, igual a, y se lee vector y por eso que está entre corchetes, igual a menos 25, no hace sentido. O sea, como el y con todo eso dio menos 25. Y la siguiente línea, o sea, ahí hay un igual que no se entiende realmente. Entonces, el desarrollo que está, y eso es mensaje para todos, porque he notado que siguen cayendo en ese tipo de desarrollos. Eso que está anotado con color azul, por ejemplo, aquí con el 25, 24 y menos 20, claro, están desarrollando o simplificando lo que está entre corchetes. Está bien eso. Pero a dejarlos ahí anotados es lo que está mal. Se debe de omitir. Eso háganlo, digamos, como cuentas por aparte, en una hoja separada. Pero ya como parte del producto final no tienen que incluirse para nada. Bueno, dejando por eso ese aspecto de lado, aunque, repito, sí es importante que no cometan ese tipo de errores, se estará obteniendo un vector que tiene como componentes menos 25i, menos 24j y menos 20k. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el desarrollo?
llegaron al mismo resultado o, por el contrario, alguien encontró algo distinto. Tengo el mismo, profe. Ok, aquí les muestro el otro trabajo que enviaron por el chat. Bien, tenemos el vector D, perdón, el vector B, el vector D. Aquí pasó algo, ¿no? Porque se obtuvo más 20K. Sí, profe, ya vi en qué me equivoqué. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Porque fue en la multiplicación de... Tenemos que primero se multiplica 0 por 5, que obviamente nos da 0, y menos 4 por 6, y ahí va un signo negativo. Exacto. Sí, digamos la cuenta menos 4 por menos 5 sí da 20, pero hay un signo, ¿no? Del determinante. Eso es que les puse en color rojo. Ujú. Muy bien, entonces, bueno, ok. Va a menos 20. Bien, jóvenes, entonces, aquí, ¿qué es lo importante digamos, como moraleja? Aquí hay que tener mucho cuidado con los signos negativos. Como ven, hay signos negativos, pues, en cada término. Entonces, no hay que olvidarnos de esos signos negativos. Si les ayuda para evitar confusiones, hacer todo el desglose, háganlo, aunque lleve un poco más de tiempo, pero eso de alguna manera puede garantizar que no cometan el error de los signos. Eso es solamente como una recomendación. Bien, preguntas o comentarios, observaciones sobre el desarrollo mostrado por sus compañeros. Yo tengo una duda, profe. ¿Sí? Bueno, ¿puede mostrar de nuevo la imagen que estaba? Es que ya no me aparece. A ver, vuelvo a mostrar. Voy a mostrar la última imagen que les compartí. Ahí está. Oh, no me aparece. O está en el chat. Si no se puede ver, está en el chat. Es la última imagen que nos enviaron a través del chat. No, es que no cargan. Es que tengo lento el internet. Bueno, ¿cuál era la Pero, duda o el comentario? bueno, cuando es en J, Ajá, se multiplica 0 por 5 y 6 por menos 4. sí, Y bueno, se supone que es la resta de 0 por 5 menos la multiplicación de 6 por menos 4. sí, Entonces, ahí, bueno, en el primer trabajo que mostraron, el sí, resultado de esa componente J dio 24, ajá, pero eh, bueno, yo lo vi de esta forma, de que 0 por 5 es 0 sí, y 6 por menos 4 es menos 24. sí, Entonces, 0 menos 24, entonces sí se multiplica el negativo por el negativo sí, y da positivo. 24, sí. O, Ahí, o a ahí, menos. sí, eso que comenta es correcto. Todo eso que comenta es correcto. Ah, ya. No, Ajá, era mi única duda. ok. Pero recordemos que a J le tocó un signo negativo. Ah, no, sí, o sea, eso sí lo entiendo bien. Entonces, Lo que no me ajá, quedaba claro era en esa parte de, de por qué salió primero positivo. Porque, bueno, yo lo veía así de 0 menos 24. exacto. Entonces Digamos que, creí que
quedaba negativo ahí y aparte con el signo que se le daba del determinante daba uno positivo. Ok, entonces, si da 24 al desarrollar el corchete, ¿no? La cuenta que nosotros mencionamos que se puede colocar en un corchete, Sí, que es 0 menos 24. da positivo entonces. Exacto, da 24 positivo. Y con el menos del Del J, determinante es ajá, menos 24. menos 24. Ah, sí, bueno, es que yo tenía esa duda si en los corchetes daba negativo y con el determinante pasaba a positivo, pero no, entonces yo estoy mal. Ok, bueno, entonces, de acuerdo. Bueno, aquí nuevamente el comentario, ¿no? De los signos. Aquí, como pueden darte cuenta, va a ser, si no tenemos cuidado, puede ser una lata los signos negativos. Por eso hay que ser muy cuidadosos con los cálculos. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta o comentario del desarrollo? Bien, bueno, yo les comento lo siguiente. Aquí en pantalla les estoy mostrando el producto del vector D cruz, el vector B. Es decir, yo realicé la operación con los vectores intercambiados. ¿De acuerdo? Entonces pueden ver que en la segunda fila están las componentes del vector D. Y en la última fila, las componentes del vector B. Así que pareciera algo inocente lo que se ha hecho, solamente pues fue intercambiar el orden. Pero si uno desarrolla, así como ustedes lo hicieron, se llega a este resultado. A ese resultado que se muestra en color azul al final de la pantalla. ¿Qué notan que tenemos aquí en comparación a la que ustedes obtuvieron? Se intercambiaron los signos, ¿no? Muy bien, se cambiaron todas las componentes, ¿no? Ninguna se salvó. Todas Ujú. cambiaron de signo. Muy bien. Entonces, vean lo que está sucediendo por el hecho de intercambiar el orden de los factores. Ustedes calcularon el producto vectorial de B con D. Y aquí les estoy mostrando el producto vectorial de D con B. O sea que en este caso sí, como dicen, el orden de los factores se altera el producto. Exactamente. En este tipo de multiplicación entre vectores, el orden es importante. De hecho, si observamos, ¿cuál es la diferencia? O lo planteo de otra manera. Ese signo que nos está difiriendo entre el resultado aquí en pantalla y el que ustedes obtuvieron, ¿qué estaría implicando? Ese signo negativo. Diferente posición en la recta. Dicho de otra manera, porque esos vectores no están en una recta, están apuntando en el espacio. Otra dirección, ¿no? ¿Qué tan otra dirección? Bueno, la dirección contraria, ¿Ok? ¿Cuánto difiere en grados? 180. 180. 180 grados, exactamente. Recuerden ustedes, ¿no? Que vimos que cuando un vector se multiplica por escalar -1, el resultado que se obtiene es un nuevo vector, pero con la dirección rotada a 180 grados. Es lo que está pasando aquí. Cuando se intercambia el orden de los vectores en esta multiplicación, obtenemos un vector que va a tener el mismo módulo. De hecho, vean, ustedes calculan el módulo de este vector t, que yo aquí estoy poniendo en color azul, y el de ustedes, el que obtuvieron ustedes, y vamos a llegar al mismo resultado. El módulo va a ser exactamente el mismo. ¿Qué es lo que cambia? La dirección. La dirección de los vectores. ¿Queda claro entonces aquí?
con el cuidado con el que hay que tener. Bien, vamos a continuar ahora enunciando algunas de las propiedades que tienen este producto vectorial. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es la duda? ¿Por qué es más 24J? Aquí se puede ver. No se alcanza a distinguir en pantalla las cuentas que se realizaron. Ajá, o sea, sería menos 4 por 6, pues es menos 24. Y luego no se multiplica ese menos 24 por ese, el menos de 5 por 0, y ya sería más, y luego más por el menos de J, pues sería menos, ¿no? Este signo menos es de resta, Ajá, no es de multiplicación. sí, sí, ok, sí, ya entendí. ¿Vale? Sí, perdón. Entonces, ok. Entonces, el resultado o el procedimiento aquí es el menos 4 por el 6, da menos 24. Por el menos del vector J, tenemos el más 24. Ah, ok, sí, profe, ya, perdón. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de pasar a ver las propiedades que tiene esta operación? Bien, vamos a pasar entonces a ver las propiedades del producto vectorial o del producto cruz, porque bueno, eh, como sucede con el producto escalar o incluso con las propiedades de sumar vectores o multiplicar un vector por un escalar, sabiendo utilizar estas propiedades, pues nos podemos ahorrar en algún momento pues varios cálculos. Todo depende de que entendamos bien estas propiedades. Bueno, la propiedad 1 que vamos a enunciar dice lo siguiente. Si tenemos dos vectores A y B, cuyas direcciones son paralelas, entonces su producto vectorial es el vector 0. ¿A qué nos referimos con que los vectores tengan direcciones paralelas? Bueno, imaginemos un caso muy simple. Un vector, que voy a llamar A, que esté dirigido sobre el eje X positivo. Un vector que tiene la dirección paralela puede ser este. Aquí dibujo otro vector, un vector en color azul, que voy a llamar B. Entonces, estos vectores, vean, ambos apuntan hacia la derecha, sobre el eje X positivo. Bueno, así sin decir cuáles son las componentes o algo por el estilo, esta propiedad nos dice que por el hecho de que estos dos vectores están apuntando en la misma dirección, su producto vectorial va a ser el vector 0. Es decir, esto se va a tener. Vean, si el vector A es paralelo al vector B, entonces, así se puede demostrar. Eso es cierto, se puede demostrar. Pero aquí, bueno, vamos a saltarnos esa parte y vamos a tomar en cuenta el resultado. Al multiplicarlos de forma vectorial, haciendo el determinante y todo ese show, encontramos que el resultado es 0 en I, 0 en J y 0 en K. ¿Vale? ¿Sí queda claro esta propiedad entonces? Sí, profe. Ok, bien. Otra situación que se puede presentar, pero aquí lo hago con cuidado,
es en la que estos dos vectores no están apuntando en la misma dirección. Imaginemos que ocurre esto, que el vector B apunte, bueno, tenga una dirección 180 grados distinta al vector A. Entonces, vean, estos vectores vuelven a estar en direcciones paralelas. A pesar de que uno apunta a la derecha y otro a la izquierda. Pero sigue siendo paralelo, así que se sigue cumpliendo esta condición. Y por lo tanto, ¿qué podemos garantizar? Que también en esta otra situación, el producto vectorial de estas dos cantidades vuelve a ser cero. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que nos dice esa propiedad. Así que si en un problema tienen la información suficiente como para reconocer que los vectores que les están pidiendo trabajar tienen direcciones paralelas, entonces ya sin hacer ningún cálculo, ustedes pueden concluir que su producto vectorial es el vector cero. Bien, la siguiente propiedad nos dice algo que seguramente les resultará a ustedes familiar. Dice, el producto vectorial entre el vector 0, 0i, 0j, 0k, con cualquier otro vector A, da como resultado el vector 0. ¿Eso a qué les recuerda? ¿A qué nos recuerda esto de que el producto vectorial por un vector 0 da como resultado el vector 0? Parecida a la propiedad del producto escalar, ¿no? Ok, y esa otra propiedad del producto escalar, ¿a quién también se parece bastante? Con cantidad, con elementos que ustedes ya conocen prácticamente de que los ponen a contar. Si yo tengo un número A y lo multiplico por el número 0, eso da el número 0. Así que esta propiedad se asemeja mucho a lo que ocurre con los números reales. Claro, aquí cambiando la naturaleza de esas cantidades, porque no son números reales, son cantidades vectoriales. Entonces aquí, un vector A multiplicado de forma vectorial o haciendo el producto cruz con el vector 0, da como resultado el vector 0. Bien, la siguiente propiedad que tenemos aquí por comentar es la que ya vimos ejemplificada en el vector que ustedes obtuvieron y el que yo les mostré. El producto vectorial no es conmutativo. Si nosotros intercambiamos el orden de los vectores, de cómo operamos los vectores para esta multiplicación, hemos visto con un ejemplo que hay una diferencia en cuanto a un signo, en cuanto a un escalar -1. ¿Pero eso qué significa en el lenguaje de vectores? Bueno, que si multiplicamos en esta secuencia A cruz B,
vamos a obtener un vector, vamos a llamarlo C, que apunta en alguna dirección en el espacio. Pero al intercambiar el orden y hacer el producto B cruz A, obtenemos otro vector, pero este va a estar rotado 180 grados en comparación al calculado previamente. Así que bueno, la propiedad 4, que aquí está, 3, perdón, la propiedad 3 que estamos aquí enunciando, pues ya la vimos con un ejemplo, ¿no? Que se cumple. Así que ojo aquí, como lo comentó uno de sus compañeros, aquí el orden de los factores sí nos va a afectar mucho. Aquí el orden de los factores sí importa. Bien, la siguiente propiedad es la propiedad distributiva y esta nos dice lo siguiente. Si tenemos el vector A y este vector se va a multiplicar vectorialmente con la suma de B y C, entonces vean lo que se puede hacer. El vector A va a multiplicar al vector B y eso que se obtiene se le va a sumar el producto vectorial de A con C. Entonces, vean, el producto vectorial se puede distribuir como está aquí mostrado. ¿Preguntas, comentarios sobre esta propiedad distributiva? Bien, si ahora leemos de forma inversa, es decir, de derecha a izquierda esta ecuación, ¿qué nos estaría diciendo? ¿Qué interpretación le podemos dar a leer esa ecuación de derecha a izquierda? ¿Es algo así como una factorización? Exactamente. Nos estaría hablando de que podemos factorizar esta operación. Claro, ojo aquí, respetando siempre el orden del vector. Por ejemplo, el vector A, que aparece en estos dos factores, se encuentra a la izquierda. Entonces, cuando se factorice, se tiene que seguir dejando en el lado izquierdo. Bien. Pasemos entonces a enunciar la siguiente propiedad. Esta es la propiedad asociativa con relación a un producto escalar. Perdón, con relación a la multiplicación con una cantidad escalar. Vean lo que nos está diciendo. Si tenemos un producto vectorial, A cruz B, y esa cantidad se va a multiplicar por un escalar A, entonces ese escalar A lo podemos colocar ya sea multiplicando solo al vector A o solo al vector B. Y cualquiera de esos tres cálculos son todos equivalentes entre sí. No importa cuál hagamos, vamos a llegar al mismo resultado. Si esta ecuación la leemos nuevamente con el anterior, de derecha a izquierda, ¿qué interpretación podríamos darle?
Por ejemplo, si nos quedáramos solo con esta primera parte, esto digamos que lo omitimos. Y esa igualdad que quedó, la leemos de derecha a izquierda, ¿qué nos estaría? ¿Cómo la interpretamos? Bien, pasemos a revisar la última propiedad. Esta propiedad es importante porque nos permite dar una forma alternativa para encontrar el módulo de un vector cuando este vector se ha obtenido a través del producto vectorial. Entonces, nos dice lo siguiente. El módulo del producto vectorial de A y B se obtiene de la siguiente manera. El módulo de este vector que se obtuvo mediante el producto vectorial de A con B se obtiene multiplicando los módulos de los dos vectores de A y B por el seno del ángulo que están formando estos dos vectores. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos estaría diciendo. Por ejemplo, en el vector que ustedes obtuvieron, vamos a ver, vamos a llamarlo vector n. El vector n que ustedes obtuvieron, que si no mal recuerdo fue menos 25i, menos 24j, menos 20k, ¿cómo obtendrían el módulo? ¿Cómo saben, cómo calculan el módulo? Con lo visto hasta la semana pasada. Elevando cada cosa al cuadrado y aplicando raíz. Elevando al cuadrado cada componente, muy bien, sumando todos ellos, y a toda esa cuenta se le extrae raíz. Muy bien, eso es lo que ustedes saben hacer para encontrar el módulo de un vector. Digamos, es la forma estándar, y está bien, es la forma que pues aprendemos a calcular el módulo. Pero aquí les están diciendo una forma alternativa de calcular ese módulo. Repito, esto solo cuando ese vector del cual queremos conocer el módulo se obtuvo a través del producto vectorial. ¿De acuerdo? Solo de esta manera, solo en ese caso. ¿Qué necesitaríamos? Conocer el módulo del vector B, el ejemplo que ustedes ocuparon. El módulo del vector D. Y esto, como aquí nos lo están mencionando, multiplicarlo por el seno del ángulo que ellos forman. Por el seno del ángulo que se está formando entre ellos. ¿Recuerdan cómo determinar ese ángulo? Arcotangente. Con arcotangente o tangente inversa. No. Es arcocoseno de producto punto entre los vectores sobre el módulo de los mismos vectores. Exactamente.
Y justamente fue el comentario de la clase pasada donde les dije, no se vayan a confundir, no se confundan. El que mencionaron ahorita del arco tangente, recuerden, ese ángulo es el que se determina entre un solo vector, por ejemplo, este vector R, y el eje X positivo. ¿Lo recuerdan? Este ángulo se calcula como lo mencionaron, el arco tangente de la componente Y entre la componente X. El que estamos aquí buscando, bueno, el que aquí se está mencionando, no es ese. Es el ángulo, aquí lo dibujo, que se está formando entre una pareja de vectores. Por ejemplo, piensen en el vector R, nuevamente, pero ahora un segundo vector, que sea este, por ejemplo. Vector S, perdón, ahí parece 8. Vector S. Y aquí está un ángulo que estamos llamando también θ. ¿Notan la diferencia entre un caso y el otro? Mucho ojo aquí. Cuando se esté hablando de un solo vector y se les pida a ustedes determinar la dirección de ese único vector, van a proceder, como lo mencionaron, como la primera respuesta que dieron, el arco tangente de la componente Y entre la componente X. Pero cuando les pidan encontrar el ángulo que se está formando entre dos vectores, entonces en ese caso se ocupa la ecuación que nos acaban de mencionar, que vimos la clase pasada, que es θ va a ser igual al arco coseno. ¿De quién habían dicho? Para recordar. Producto punto de los dos vectores. Exacto. ¿Qué más? Entre los módulos de los mismos vectores. Exactamente, entre los módulos de esos vectores. Ahí está. Con esta ecuación, ustedes calculan el ángulo que se forma entre una pareja de vectores. ¿Sí ven la distinción entre una y otra cosa? Sí, profe. ¿Sí? No se vayan a confundir. Por eso aquí somos muy claros. Este ángulo que aquí se está pidiendo es el que se forma entre los vectores A y B. ¿Preguntas, comentarios sobre esta operación que aquí se está indicando? No, profe. Ok, vale, bueno. Entonces, continuamos con estas propiedades. Bien. Entonces, esta propiedad 6, repito una vez más, es válida solo cuando el vector que estamos del cual queremos conocer el módulo se obtuvo mediante un producto vectorial. Si no hay manera de que alguien nos asegure que así fue, y es más que nos diga quiénes son esos dos vectores que se ocuparon para obtenerlo, vamos a tener que utilizar el método que conocemos, elevar al cuadrado cada componente, sumarlas y después sacar raíz cuadrada. Bien, para terminar la sesión del día de hoy, les pido que hagan lo siguiente. Este cálculo yo creo que no les va a tomar mucho tiempo. A ver, al vector que ustedes ya calcularon, menos 25 y menos 20J, menos 24, menos 24J, menos 20K, ¿ok? Ese vector que ustedes calcularon,
utilícenlo para obtener el producto punto con el vector B. Y el producto punto de ese vector con el vector D. ¿De acuerdo? Entonces, hagan por favor ese cálculo. Determinen el producto escalar. Ojo aquí, es el producto escalar del vector que calcularon ya hace varios minutos con los vectores que ocuparon para construirlo. El vector B y el vector D. Y comentan por favor cuánto da como resultado en cada caso. Otro producto ánimo. Bien, jóvenes, ¿cuánto obtienen en cada caso? ¿Cuánto les da el producto escalar de F con B y el producto escalar de F con D? López Urbano, ¿cuánto da en ambos casos el resultado? Da 0, profe, según yo mis cálculos. ¿Cero en ambos casos? Pues se supone que en el producto escalar f por b me da 0 y 0 multiplicado por algo pues da 0, ¿no? A ver, ¿O ¿cómo se estoy hizo el mal? desarrollo? ¿Qué se multiplicó con qué en ese cálculo? El vector b, bueno, el vector f por el escalar b por el vector b, f por Ajá, b, ajá. y el resultado me salió 0. ¿Pero qué se multiplicaron? O sea, ¿qué término se multiplicó con qué cosa? Pues Por el ejemplo, 20, ajá, sí, pues el 25 con 0, sí, el menos 24 por menos 5, sí, el menos 20 por menos 6, por más 6. ok. Y eso ya al operar da 0. Ajá. Ok. ¿Y con la otra operación qué se hizo? Pues es que usted había dicho que un vector multiplicado por 0 da 0, ¿no? A ver, en la siguiente operación, f.d, ¿cómo se hizo? No, espera, yo sé que estoy mal. Yo le puedo decir, ¿Sí? es menos 25 por menos 4, Ok, más menos 24 por 0, correcto. más menos 20 por 5, Ok, ¿y eso cuánto da? 0. 0 también. Ok, muy bien. Sí. Bien, entonces es correcto. El producto escalar entre f y b y
entre F y D da 0. ¿Y recuerdan eso qué significa? Cuando dos vectores que no son iguales a 0, ninguno de ellos, se multiplican de forma escalar y el resultado es 0, ¿qué significa? Que son perpendiculares. Exactamente, que son perpendiculares u ortogonales. Eso es lo que está pasando. Entonces, a manera de conclusión, o esto es un ejemplo de esta afirmación, el producto vectorial ya vimos que nos va a dar como resultado un vector, pero no cualquier vector. Va a ser un vector que es ortogonal o perpendicular a los dos vectores que uno utiliza para construirlo. ¿Sí es clara esta idea? A manera de ejemplo o de manera gráfica, aquí les muestro todo este esquema. Vean, aquí están los vectores D y B que ustedes emplearon para hacer el producto vectorial. Ustedes obtuvieron un vector con todas sus componentes negativas, es decir, el vector que ustedes construyeron anda por acá abajo, ¿no? Le llamamos, creo que fue vector n, ¿no? Así le pusimos hace unos minutos, vector n. Bueno, no importa, ya sea el vector n o el vector t, que recuerden es el que difiere de 180 grados en la dirección. Si nosotros los graficamos, vamos a notar que hay un ángulo de 90 grados entre los vectores B y D y el que se obtuvo mediante el producto vectorial. Eso es lo que estaría pasando. O de forma tal vez más clara, si tengo estos dos vectores que están en el plano, A y B, cuando ustedes los multiplican vectorialmente, van a obtener un vector que en este caso podría salir de la pantalla. O sea, imagínense en ese momento que hay un vector, una flecha, que sale de la pantalla y apunta hacia ustedes. Esa es la idea de lo que estamos aquí concluyendo. Dados dos vectores, el vector llamado producto vectorial siempre nos va a dar un vector que va a ser ortogonal a esos dos vectores utilizados para obtenerlo. ¿Sí queda claro entonces lo que te está queriendo dar con este último mensaje? El producto vectorial da como resultado un vector, pero este vector siempre va a ser ortogonal a los dos que utilizamos para construirlo. ¿Preguntas o comentarios, jóvenes, sobre lo discutido el día de hoy? No, profe. Sí. Ok, bien, pues entonces estaríamos terminando nuestra clase de este día en este momento. Les recuerdo que, ¿cómo se llama? Sí, la siguiente semana tendremos entonces, de acuerdo al calendario que habíamos establecido al inicio del curso, la primera evaluación. Esta evaluación abarca todo lo de análisis dimensional hasta lo visto la semana pasada sobre vectores, es decir, hasta cosenos directores. Todo lo que tiene que ver con producto escalar o producto punto, que fue lo que iniciamos esta semana, no se va a tomar en cuenta para esa evaluación. ¿De acuerdo? La evaluación se va a hacer, se va a llevar a cabo el día jueves, que es el próximo jueves de la siguiente semana, que es el día que tenemos 2 sesiones seguidas.
¿Sí queda claro? Entonces, Sí, profe. ok, entonces, bueno, pues Sí, profe. tienen tiempo para realizar los ejercicios de estos temas que les aparecen en Classroom. Todos estos ejercicios que ya aparecen, pues vayan trabajándolos para pues ir ganando práctica en estos temas. Bueno, jóvenes, pues no sé si queda algún comentario, alguna pregunta pendiente. Si no es así, pues nos escuchamos la siguiente semana, ya que el día de mañana, pues no vamos a tener clase. Sí, profe, nos vemos. Hasta luego entonces, excelente tarde. Luego, pues. Hasta luego.